La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 29 de mayo de 2019 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1452 cuando el Papa Nicolás V, deseoso de fortalecer las estrechas relaciones que tenía con el Reino de Portugal, a la sazón la primera potencia marítima del mundo, promulgó una bula de contenido ciertamente llamativo. En la citada bula, el Papa autorizaba literalmente al rey de Portugal para invadir, buscar, capturar, vencer y someter a todos los sarracenos y paganos de cualquier tipo y reducir a sus personas a esclavitud perpetua y a apropiarse para sí mismo y para sus sucesores de los reinos, ducados, condados, principados, dominios, posesiones y bienes y a utilizarlos para su uso y beneficio. La bula papal, que vendría acompañada por otra semejante 3 años más tarde, tuvo una enorme trascendencia, porque proporcionó legitimidad espiritual para iniciar una de las páginas más negras de la historia de la humanidad, la de la trata de esclavos que procedían del continente africano. Que el hecho de capturar, someter a esclavitud perpetua y explotar a millones de seres humanos cuyo único delito era ser africanos y no católicos, chocaba frontalmente con la enseñanza de Jesús, resulta indiscutible. Pero el Papa Nicolás V se estaba limitando a actuar de acuerdo con el comportamiento de siglos de la institución que regía. Por un lado, podía hacer referencia a la caridad y por otro, tenía unos intereses políticos que colocaban en primer lugar mantener las buenas relaciones con Portugal hasta el punto de justificar la comisión masiva de crímenes contra la humanidad. Semejante visión se ha visto repetida a lo largo de la historia una y otra vez, sin excluir, por ejemplo, un concordato con Hitler o la ayuda a los criminales de guerra nazis para que pudieran eludir la acción de la justicia tras la derrota del Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial. Lo importante ha sido siempre situarse al lado de la fuerza más poderosa y extraer de esa situación los máximos beneficios. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias del apoyo entusiasta que dispensa el Vaticano al nuevo orden mundial. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en 2009, el entonces Papa Benedicto XVI expresó en un documento pontificio su respaldo entusiasta a la idea de un gobierno supranacional cuya finalidad sería supuestamente solucionar los problemas del planeta. Segundo, en 2015 el Papa Francisco, en una carta dirigida a los obispos católicos, afirmaba: «El cambio climático es real y peligroso. Se necesita un nuevo sistema de gobierno mundial para hacer frente a esta amenaza sin precedentes. Esta nueva autoridad política estaría a cargo de la reducción de la contaminación y del desarrollo de los países y regiones pobres». Tercero, en 2017, el Papa Francisco volvió a repetir su apoyo a un gobierno mundial y en declaraciones al periódico italiano La Repubblica afirmó que los Estados Unidos de América tienen una visión distorsionada del mundo y que los norteamericanos tienen que ser gobernados por un gobierno mundial lo antes posible, literalmente por su propio bien. Cuarto, ese mismo año, el 14 de junio, el Papa Francisco apareció junto al ayatolá al-Milani, el Dalai Lama y el rabino Abraham Skorka en un vídeo donde se respaldaba la misma visión globalista. Quinto,
Este mes de mayo, en una reunión con la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, el Papa Francisco ha vuelto a señalar su apoyo entusiasta a la idea de un gobierno supranacional. Sexto, la declaración del Papa ataca lo que denomina la excesiva reivindicación de soberanía por parte de los Estados e insiste en que, literalmente, a menudo, precisamente en áreas donde ya no son capaces de actuar de manera efectiva para proteger el bien común, deberían ser sustituidos. Séptimo, el Papa Francisco insiste también en que, tanto en la encíclica Laudato Si, como en el discurso a los miembros del cuerpo diplomático de este año, llamé la atención sobre los desafíos globales que enfrenta la humanidad. Octavo, a continuación, el Papa Francisco señaló que esos desafíos globales son el desarrollo integral, la paz, el cuidado de la casa común, el cambio climático, la pobreza, las guerras, las migraciones, la trata de personas, el tráfico de órganos, la protección del bien común, las nuevas formas de esclavitud. Noveno, a continuación, el Papa expresó la preocupación de la Iglesia Católica por la actitud de corrientes contrarias a la inmigración y lamentó que así, literalmente, se obstaculiza el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por unanimidad en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015. Décimo, acto seguido, el Papa se manifestó en contra de la asimilación de los inmigrantes, considerando que esa no es la verdadera integración. Undécimo, el Papa enfatizó igualmente en la comunicación que el Estado nacional ya no es capaz de procurar por sí solo el bien común de sus poblaciones y que, por lo tanto, resulta necesaria una autoridad supranacional que aborde esa cuestión. Décimo segundo, así señaló que cuando se identifica claramente un bien común supranacional es necesario contar con la oportuna autoridad legal y concordantemente constituida capaz de facilitar su implementación. Décimo tercero, la justificación para la creación de esa entidad supranacional sería, según el Papa Francisco, los grandes desafíos contemporáneos del cambio climático, de las nuevas formas de esclavitud y de la paz. Y decimocuarto, según el Papa, este bien común universal, a su vez, debe adquirir una valencia jurídica más pronunciada a nivel internacional. Se puede pensar a favor o en contra del Papa Francisco, pero no se le puede acusar de no hablar con claridad en torno a determinados temas. Desde luego, resulta más que revelador el que haya guardado un silencio clamoroso ante el avance feroz de la ideología de género o ante gravísimos problemas morales y a la vez defienda la lucha contra el cambio climático como un objetivo de primer orden. El Papa Francisco es un defensor encarnizado y persistente de la agenda globalista que pretende imponer un gobierno supranacional que aspira a ir privando a los estados de competencias hasta vaciarlos prácticamente de contenido, que intenta justificar esos pasos apelando a cuestiones más que discutibles como el calentamiento global y que, como ha expresado de manera muy clara hace apenas unos días, tiene como una de sus hojas de ruta los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas de 2015. El apoyo cerrado y expreso del Papa Francisco hace apenas unos días a ese documento de Naciones Unidas deja totalmente de manifiesto dónde se halla, porque entre los objetivos de ese documento se encuentra de manera clara y expresa la implantación de la ideología de género en todo el planeta, y así lo hace de manera indiscutible al señalar como su objetivo quinto, tras la educación de calidad y antes del agua limpia y saneamiento, la denominada igualdad de género. Es absolutamente inverosímil que el Papa ignore lo que está apoyando de manera explícita en el citado documento de Naciones Unidas. En realidad lo sabe y le presta su colaboración entusiasta. Se sube así al carro del camino hacia una dictadura planetaria ejercida sobre una masa ovejuna creada sobre la base de la inmigración masiva y la sustitución demográfica. Una dictadura que triturará las instancias de soberanía nacional para ceder el poder a un nuevo gobierno mundial con excusas como el cambio climático.
Una dictadura que liquidará la soberanía nacional con el argumento de que las naciones, tal y como afirma el Papa Francisco, son incapaces de solucionar sus problemas. Una dictadura que implantará un control de la población con la imposición de la ideología de género, que está incluida en los objetivos que el Papa Francisco apoya y aplaude. Y una dictadura que contará con el respaldo de diferentes dirigentes religiosos ansiosos de subirse al carro del nuevo poder mundial. A decir verdad, al actuar así, el Papa Francisco no se comporta peor que muchos de sus antecesores en el trono papal, como Nicolás V, que disparó el pistoletazo de salida para el saqueo de África y la esclavización de sus habitantes. Pero también al comportarse así, resulta legítimo preguntarse si el Papa Francisco, en lugar de representar a Cristo como pretende, no es más bien como ese hombre de pecado al que se refirió Pablo de Tarso escribiendo a los tesalonicenses, que se coloca en el lugar de Dios, que está al servicio de los propósitos del mismo Satanás y al que la palabra de Cristo acabará fulminando. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 2 billones de euros y, por cierto, en una cantidad extraordinaria va a parar también a la institución que gobierna el Papa Francisco. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.